en el libro de Ezequiel, Ezequiel, el profeta sacerdote de la esperanza en el exilio, ¿no? Su nombre justamente significa Dios fortalece. Y vamos a ver más adelante, les había dicho que el significado de los nombres de estos profetas realmente señalan el mensaje que Dios tenía para cada uno de ellos, ¿no? Y justamente este profeta es un hombre que lleva esperanza, fortaleza, ¿no? Al pueblo en este tiempo del exilio. Su ciudad natal, Jerusalén, pero fue exiliado a Babilonia muy joven, ¿no? Vamos a ver un poquito más adelante que realmente era joven cuando fue llevado a Babilonia, ¿no? La fecha de su ministerio, el 593 al 571 antes de Cristo. El lugar de su ministerio, ya lo hemos dicho, que fue en Babilonia, ¿no? Babilonia. Muy bien. Eh, Justamente, bueno, vamos a retroceder después a este mapita, pero quiero mostrarles primero la división del libro. Eh, Se divide en tres partes este libro de Ezequiel. Empieza con los capítulos del 1 al 24 con las profecías antes de la caída de Jerusalén. ¿No? Hemos dicho que este profeta realmente estuvo en este tiempo de exilio, ¿no? Sin embargo, sus primeros 24 capítulos justamente relatan eh, antes de la caída de Jerusalén. Eh, la segunda sección de los capítulos 25 al 32 habla sobre las profecías en contra de las naciones extranjeras. Esto lo hemos visto ya en el libro de Isaías y también Jeremías, ¿recuerdan? En realidad, este es el tercer libro ya que justamente encontramos estas profecías en contra de las naciones extranjeras, ¿no? Ya recordemos que eran Moab, Tiro, Babilonia, Asiria, ¿qué más? Moab, Egipto, ¿no? Todas esas naciones que Dios iba a enviar el castigo contra estas naciones que eran paganas y que estaban en contra de Dios, ¿no? Y la tercera sección, justamente de los capítulos del 33 al 48, vemos las profecías después de la caída de Jerusalén, ¿no? Justamente decíamos, este profeta es un profeta, un hombre que habló muchísimo acerca de, de la esperanza restauradora, ¿no? Que Dios tenía para los judíos. Y de los capítulos 38, los últimos capítulos de este libro, justamente hay canciones, ¿no? De júbilo, de alabanza, de alegría, y que expresan, ¿no? Que Dios les ha estado guardando en este tiempo. Entonces, los versículos para memorizar, y quisiera que tal vez podamos buscar algunos de estos, el capítulo 11 9, capítulo 11 versículo 9, si tal vez alguien lo puede buscar, por favor. Capítulo 11 versículo 9, capítulo 20, no, perdón, capítulo 33 11 también, y capítulo 36 25. Si alguien lo puede buscar y lo puede leer, por favor. 11 9. Amén. Adelante, por Buenas favor. noches, licenciada, compañeros. Capítulo 11, versículo 9 dice, y os sanaré de en medio de ella, y os entregaré en manos de extraños, y haré juicios entre vosotros. El La versículo palabra 20 de del Dios. mismo capítulo, por favor. Capítulo 11, versículo 20. Exacto. Amén. Dice así, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, en el versículo 9
dice, ¿no? Que Dios iba a entregar en manos de extranjeros a su pueblo por la desobediencia, ¿no? Pero en el versículo 20 ya dice el motivo de por qué esto iba a suceder, ¿no? El capítulo 33 11 Pastora Valeria tal vez lo tiene. Sí, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Dice así la palabra, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Gracias. Este es un versículo muy importante, ¿no? Que realmente muestra la misericordia de Dios y Dios dice, no quiero la muerte de los impíos, de aquellas personas que se han alejado del camino de Dios, ¿no? Impío quiere decir alguien que conocía la palabra de Dios y se ha alejado de Dios, ya ha dejado los caminos de Dios, ¿no? Entonces, realmente Dios muestra su amor y su misericordia. El capítulo 36 25 si alguien lo tiene, por favor. Capítulo 36 versículo 25. Adelante, pastor. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. El propósito, ¿no? Y el 27, por favor. Versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén, muchísimas gracias. Entonces, justamente vemos, ¿no? Que Dios tenía un propósito con todo esto, ¿no? Ya su paciencia ya se habían agotado porque realmente fue mucho el tiempo que Dios llamó al pueblo de Israel al arrepentimiento, pero vemos que Dios tenía un propósito con todo esto, ¿no? El poder hacer volver a esta gente a los caminos de Dios, que puedan tener esta relación con el Señor, ¿no? Y ya no estén andando en sus propios caminos, que no estén andando así como una esposa infiel, ¿no? Que lo vamos a ver también un poquito más adelante, que igual, al igual que Jeremías, Ezequiel también utiliza este simbolismo, ¿no? De la esposa infiel. Entonces, eh, al igual que Jeremías, Ezequiel era un sacerdote, ¿no? Ezequiel realmente se estaba, los versículos del 1 al 3 del capítulo 1 justamente relata que Dios le llama a Ezequiel, ¿no? Él era un sacerdote de Dios. Entonces, imagínense, él prácticamente se estaba preparando para servir en el templo, para servir, hacer esa labor de sacerdote. Para ellos él era de la tribu de Leví, ¿no? Entonces, para ellos era algo muy importante que puedan llegar, solamente los sacerdotes en ese tiempo podían servir de los 30 a los 50 años. Prácticamente se jubilaban muy jóvenes, ¿no? Después podían seguir sirviendo, pero ya no de la misma manera que lo podían hacer de los 30 a los 50 años. Entonces, justamente hasta los 30 años ellos tenían que tener una preparación muy extensiva, muy profunda para poder servir en el templo. Y cuando Dios le llama a Ezequiel, yo creo que, bueno, su sueño, su anhelo de él era el poder justamente servir en el templo, ¿no? Pero vemos que no se le da, él es deportado, ¿no? A Babilonia. Entonces, imagínense, a los 30 años él tenía que empezar a servir en el templo, pero no se puede, es deportado a Babilonia y cuando él comenzó su ministerio en el capítulo 1, versículo 1, ¿lo pueden leer, por favor? Si lo tienen, capítulo 1, versículo 1. Amén. Así dice la palabra de Dios.
Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Muy bien. Entonces, gracias, gracias. Aquí vemos, ¿no? Voy a volver a compartir la pantalla, por favor. Voy a, no sé, he compartido, creo que una pestaña, pero quiero compartir la pantalla completa para que ustedes puedan ver lo que estoy haciendo también. Muy bien. Entonces, aquí dice, aconteció en el año 30. ¿De qué año está hablando? ¿No? Muchos dirán, ¿cómo el año 30? Si la destrucción de Jerusalén, de Jerusalén, del templo, fue en el año 586. Entonces, ¿qué año 30 está hablando? Y justamente aquí describe o relata o muestra, ¿no? En otras palabras, muestra que el profeta inició su ministerio a la edad de 30 años. No, entonces realmente aquí aprendemos una lección, ¿no? De que tal vez nosotros podemos tener nuestros planes, nuestros anhelos, pero ya lo vimos en Jeremías, ¿no? Mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Entonces tal vez él quería servir en el templo, se había preparado para eso, pero cuando él tenía que iniciar en el templo, tal vez él ya estaba muy decepcionado, ¿no? Porque fue exiliado a Babilonia y lo vamos a ver un poquito más adelante en qué año fue exiliado, ¿no? Fue joven fue exiliado a Babilonia. Entonces, tal vez él dijo, bueno, ni modo, toda mi preparación, mi descendencia, me marcaban a que yo pueda ser un sacerdote, pero bueno, tal vez él estaba ya decepcionado, triste, ¿no? Pero vemos que a la edad que él tenía que iniciar el sacerdocio, Dios lo llama, ¿no? Qué maravilloso es Dios. Dios no le deja así con unas ganas, ¿no? Sino que cuando él cumple 30 años, Dios le llama al ministerio. Entonces, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, dice, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Entonces, este río Quebar justamente es en Babilonia, ¿no? Él vivía a las orillas del río o del canal de Chebar, ¿no? Chebar, entonces, o Quebar también. Entonces, realmente Dios tenía propósitos, tenía planes con él. Entonces, dice que ahí empezó su ministerio. Vemos el versículo 2, que no vamos a ver todos los versículos, pero estos 3 versículos quiero mostrarles. Dice, en el 5.º año de la deportación de Joaquín. Esto es importante que veamos porque justamente nos relata y nos pone en contexto en qué tiempo vivió el profeta Ezequiel, ¿no? En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes. Entonces, si nosotros nos vamos a nuestra tablita, la tablita que yo les había mostrado anteriormente acerca de los reyes y los profetas también que gobernaron en ese tiempo. Entonces vemos nuestro versículo, dice, en el 5.º año de la deportación del rey Joaquín. Muy bien, entonces aquí vemos que el rey Joaquín fue deportado en el año 597, que ocurrió la segunda deportación, lo hemos dicho, ¿no? El rey Joaquín gobernó en Jerusalén realmente muy poco tiempo, aproximadamente 3 meses, es por eso que no tiene otra fecha aquí y fue deportado juntamente con su madre, ¿no? Ya les había dicho estos datos. Entonces, el 597 en la segunda deportación, justamente es aquí donde inicia en el año quinto, dice, después de la deportación de Joaquín. Entonces, si nosotros le restamos porque los años van decreciendo, porque esto es antes de Cristo, ¿no? Entonces, 597, cuando él era el rey Joaquín,
Entonces, él aproximadamente el inicio de su ministerio fue en el año 593, ¿no? Que inicia su ministerio. Él era joven porque si nosotros vemos que cuando fue deportado, Dios lo llama, ¿no? Fue llevado cautivo por Nabucodonosor el año 597. Entonces, después de 5 años empezó su ministerio, ya a los 30 años. Entonces, aproximadamente a los 25 años, más o menos, fue llevado cautivo, ¿no? Fue llevado cautivo a Babilonia. Entonces, dirigió sus mensajes a la gente de Judá. Ese evento marca la línea divisoria de su ministerio, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver que su ministerio, a diferencia de Jeremías y de Isaías, duró mucho menos, porque recordemos que Isaías y Jeremías tuvieron un ministerio mucho más largo, ¿no? Pero Ezequiel tuvo un ministerio aproximadamente de 22 años, ¿no? Fue mucho menos. La profecía inicial fue aproximadamente en el año 593 y que está en el versículo 2 que vemos aquí, dice en el año en el quinto año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, ¿no? Entonces, vemos el, el tal vez su profecía final en el versículo en el capítulo 29, versículo 17. A ver, vamos a leerlo. Entonces, tuvo aproximadamente 22 años de ministerio, ¿no? Aconteció en el año 27, en el mes primero, el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no? Entonces, ya esa fue prácticamente el, el final, ya su última profecía fue, ¿no? Ese fue el lapso de su ministerio. Entonces, este profeta realmente hace muchísimo uso de los hechos simbólicos, ¿no? Para ilustrar sus mensajes. Es realmente un profeta que lleva todo a la simbología, tiene mucho simbolismo. Su libro tal vez es uno de los menos leídos justamente porque es difícil de comprender, ¿no? Entonces, es tal vez menos leído que Isaías y Jeremías y al menos en la última parte, ¿no? Vamos a estarlo estudiando también. Nos vamos bueno, esto ya un poquito les hablaba sobre el contexto histórico y llamado profético. Su predicación se dividió en dos periodos. El primer periodo que abarcó de los años 592 al 585 antes de Cristo. Y aquí anunció la inminente destrucción de Jerusalén, ¿no? Debido a la injusticia y la idolatría. Ya no vale tal vez la pena seguir recalcando en esto porque ya nosotros estamos bien empapados en todo el contexto histórico, ¿no? Entonces ustedes ya saben qué estaba viviendo el pueblo de Israel, qué cosas habían llevado, qué cosas habían sido las consecuencias de que el exilio se lleve a cabo, ¿no? En el segundo periodo, a partir del 572 antes de Cristo, él proclamó la restauración de Israel por la gracia divina y llamado al retorno a la tierra prometida. Entonces, ya está prácticamente dividida en dos. Primero, la destrucción de Jerusalén y después la restauración divina.
El mensaje de Ezequiel es un mensaje de consuelo y restauración, ya lo decía hace un momento, ¿no? En un momento de profunda desesperación. Y realmente Ezequiel estaba viviendo momentos muy duros, ¿no? Porque si nosotros vemos un poquito la vida de Ezequiel, como ya les decía, tal vez él tenía otros planes, otros anhelos para su vida. Pero sucede esto, ¿no? Sucede uno que su pueblo, igual que el profeta Jeremías estaba sufriendo, Ezequiel me imagino que igual sentía el dolor de todo lo que estaba viviendo, ¿no? Pero no solo eso, sino que él perdió a su esposa, él perdió sus sueños de poder servir en el templo o de lo que se estaba preparando. Entonces, tal vez ese dolor de perder a su amada esposa, también le estaba pasando por momentos muy duros, ¿no? Sin embargo, el mensaje de Ezequiel es un mensaje de consuelo. ¡Wow! Yo me imagino pensar que el que necesitaba consuelo era él, pero él era el que estaba dando consuelo a otras personas, ¿no? Entonces Ezequiel se erigió como un profeta de consuelo, recordando al pueblo la fidelidad de Dios a pesar de sus pecados. ¿Y dónde vemos esto? Realmente, si nosotros estudiamos un poquito este libro de Ezequiel, cómo él podía tener la fortaleza para anunciar la palabra de Dios, ¿no? Miren ustedes, a ver, voy a buscar el versículo creo que está en el capítulo 2 si no me equivoco. Mm, sí, después vamos a ver el capítulo 1, lo vamos a estudiar un poco más a fondo, pero mm, eh, el capítulo 2, el versículo 1 dice, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Entonces, cuando vemos ponte sobre tus pies, esto le dice, ¿no? A Ezequiel, le dice, levántate, te voy a fortalecer, ¿no? Tal vez él estaba, como les he dicho, el libro de Ezequiel realmente tiene mucha simbología, entonces todas las cosas que tienen plasmadas o escritas en este libro simbolizan algo, ¿no? Entonces, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Ahora, aquí en el versículo 2 dice, y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, ¿no? Entonces, ¿quién le dio consuelo? ¿Quién le dio fortaleza para que él pueda estar parado y esté firme en lo que él esté hablando? Es Dios mismo, ¿no? El Espíritu dice, entró en él y afirmó sobre mis pies. Entonces, qué lindo que nosotros podamos también encontrar esa fortaleza en el Señor. Él es el que puede poner firmes nuestros pies, ¿no? Para que no estemos ahí todos tembleques y estemos desmotivados, tristes, desesperanzados, ¿no? Él estaba ofreciendo el consuelo porque había recibido el consuelo de Dios, ¿no? Em, Muy bien, entonces empezamos con las visiones y simbolismos. Empieza directamente desde el capítulo 1. Y si nosotros comparamos un poquito si se acuerdan en el libro de Isaías, ¿cómo fue el llamado de Isaías? ¿Recuerdan? En el capítulo 6 lo vemos esto. Recordemos que Jeremías no tuvo esa visión de su llamado, ¿no? Directamente Dios le da la orden y le dice, anda y profetiza. Y después ya le empieza a mostrar el, eh, las visiones, pero para empezar ya a dar los mensajes. Pero no tiene una visión específica, ¿no? Sino que el libro de Ezequiel y el de Isaías se parecen mucho en cuanto a esto. Pastor Gregorio, quería decir algo. Sí, licenciada, en el capítulo 6, el llamamiento de Isaías es cuando él ve la santidad, la majestuosa santidad de Dios.
Y cuando la voz le dice, ¿quién irá por nosotros? Isaías responde, heme aquí, y uno de los serafines, el carbón encendido, pasa por sus labios para que él pueda hablar la palabra de Dios. Así era el llamado del profeta Isaías. Exactamente, muchísimas gracias, pastor. Ahora, si nosotros estudiamos el libro de Éxodo 24, estudiamos Isaías 6, estudiamos Ezequiel 1 y estudiamos Apocalipsis, el Apocalipsis, si no me equivoco, igual los capítulos 1, 20 y después les voy a dar los capítulos exactos, creo que por ahí lo tengo anotado. Nosotros vamos a ver que se parecen muchísimo, no son exactamente iguales. Por ejemplo, en Daniel también describe, ¿no? Ve, justamente, Daniel también ve una visión del trono de Dios, ¿no? Ezequiel, Isaías, en Apocalipsis, Juan también ve el trono de Dios, ¿no? Daniel también no es exactamente igual, pero tiene mucha similitud, ¿no? Entonces, al menos Ezequiel y el libro de Isaías, justamente en el capítulo 6, se parecen muchísimo, ¿no? Por eso les preguntaba, el llamamiento de Isaías, ¿cómo ve, ¿no? Esos, cómo fue su llamamiento y todo eso, ¿no? Ezequiel, al igual que también, como les decía, la comparación, él ve, ¿no? En su primera visión, Ezequiel contempla la gloria de Dios, ¿no? Representada en seres vivientes, ruedas llenas de ojos, simbolizando justamente la omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia de Dios, ¿no? Entonces, el libro de Ezequiel se caracteriza por sus visiones apocalípticas y simbolismos poderosos. En el capítulo 1, Ezequiel en el exilio tiene una visión de una tormenta que viene del norte. Ahora, si ustedes se acuerdan, cuando Jeremías recibió justamente la visión de la olla hirviendo, ¿no? ¿De dónde venía la faz? ¿Se acuerdan? Yo les expliqué eso, ¿no? Que los babilonios estaban ubicados al oriente, pero vinieron del norte, ¿no? Vinieron del norte, si ustedes recuerdan. Ahora, aquí en Ezequiel, también Dios le da una visión a Ezequiel de una tormenta que viene del norte. ¿Qué simboliza el norte? Realmente, si nosotros leemos la palabra de Dios, el norte es algo muy importante, ¿no? Siempre se describe arriba, ¿no? Encima de, ¿no? Porque el norte siempre va a estar arriba. Entonces, siempre representa justamente el lugar donde está Dios. En el libro de Isaías dice que el diablo quería sentarse cerca del norte, ¿no? Cerca de ahí, del norte. Entonces, siempre simboliza justamente el lugar de Dios, ¿no? Entonces, este carro no es un objeto ordinario, ¿no? Sino una manifestación de la gloria y el poder de Dios, ¿no? Entonces, Ezequiel, justamente el carro, si nosotros vemos aquí en esta imagen, ahí vemos, bueno, compuesto por cuatro seres vivientes, ¿no? Aquí se ve chiquitito, pero por ahí los vemos. Cuatro seres vivientes, cada uno con cuatro caras, ¿no? Con cuatro caras. La cara de un hombre, león, buey y águila. Entonces, esto realmente tiene simbología. Algunos comentaristas dicen que, bueno, simbolizan la creación y el dominio de Dios sobre ella, pero otros dicen estas cuatro caras significan las, los cuatro evangelios, ¿no? Que se lo muestran de esa manera. Si ustedes pueden investigar un poquito más,
acerca de esto, ¿no? Porque en los evangelios se muestra también, se muestra a Jesús de una manera especial, ¿no? Diferente en cada uno de los evangelios. Mateo lo muestra a Jesús eh, como el Mesías esperado, ¿no? Y así cada uno de los evangelios tienen una característica eh, que señalan a Jesucristo. Entonces, justamente en la cara de estos cuatro seres vivientes, muchos comentaristas dicen, ¿no? Que son los evangelios, ¿no? Que son los evangelios. Em, Muy bien. Entonces, también habían ruedas de carro, ¿no? Y dice ruedas sobre ruedas que se movían por todo lado. Entonces, esto simboliza la omnipresencia de Dios. Dice que iban por todo lado, ¿no? Ah, miren aquí, ruedas sobre ruedas, es decir, que iban por aquí, por allá, por todo lado, simbolizan la omnipresencia de Dios, ¿no? La omnisciencia, que Él todo lo sabe, porque dice que estas ruedas tenían ojos por todo lado, no estaban llenas de ojos. Entonces, simbolizan la omnipresencia y la omnisciencia de Dios, ¿no? Que Dios lo sabe todo, lo ve todo, lo escudriña todo. Entonces, vemos que la visión de Ezequiel realmente es estas ruedas sobre ruedas, simbolizan eso, ¿no? Que Dios puede controlar todas las cosas. Entonces, eh, ahora, sobre este carro, Ezequiel ve una plataforma, ¿no? Sobre ella dice la semejanza del trono de Dios, la semejanza de un hombre que representa la gloria de Dios, porque de él emanaba, dice, un gran fuego, ¿no? Entonces es la gloria, la presencia de Dios, ¿no? Entonces, esta visión revela justamente la soberanía trascendente de Dios, ¿no? Que a pesar del exilio, a pesar de lo que estaban pasando, la aparente derrota de Israel, Dios sigue siendo rey supremo, Dios sigue sentado en ese trono de gloria, de poder, de majestad, y Él está en todo lugar, ¿no? Él quería mostrar a Ezequiel que no estaban ahí derrotados, que todo estaba bajo la soberanía de Dios, ¿no? Entonces, la movilidad del carro, justamente, como les decía, simboliza la presencia de Dios en todas partes, ¿no? Incluso en el exilio, Dios estaba ahí. Entonces, Dios no está limitado al templo de Jerusalén. Eso quería darles a entender, ¿no? No, aunque el templo ha sido destruido, ha sido derribado, ha sido saqueado, pero yo estoy en todo lugar, ¿no? Entonces la visión también muestra la santidad y la gloria de Dios que inspiran, ¿no? Temor y reverencia a Dios. Entonces, la visión que él tiene al principio en su llamamiento realmente muestra o quería mostrarle a Ezequiel que la gloria de Dios iba a estar con él, al igual que Isaías, ¿no? Muestra la gloria de Dios, a Ezequiel igual le muestra la gloria de Dios, ¿no? Entonces es la manifestación del poder, de la soberanía, de la omnipotencia de Dios, ¿no? Muy bien, bueno, ya les explica esto. Los seres vivientes tenían cuatro rostros, hombre, león, buey y águila. Las ruedas dentro de las ruedas parecían hechas de berilo y estaban llenas de ojos. Aquí están los versículos que ustedes lo pueden leer con calma. El trono de zafiro, Dios está sentado en un trono resplandeciente, ¿no? Él es Dios poderoso sobre todo, ¿no? Entonces, el significado teológico, esta visión revela la soberanía trascendente de Dios, y ya se los decía, ¿no? Que a pesar de todo, Dios estaba ahí con su pueblo, estaba con
con Israel, ¿no? Entonces, su trono se eleva por encima de todas las naciones, ¿no? Porque cuando nosotros si vemos aquí en la imagen, dice que el trono estaba por encima, ¿no? Por encima, estaba por encima. Entonces, Él es Dios sobre todas las cosas, no está limitado a un lugar, no está limitado a algo específico, ¿no? Sino que Dios es soberano, es poderoso. Entonces, ya en el capítulo, bueno, en esto lo vemos en el capítulo 1, en el capítulo 2 ya algo un poquito les estaba mostrando, ¿no? El llamado profético de Ezequías fue realmente desafiante, ¿no? Porque él estaba viviendo un momento triste, un momento tal vez duro. Sin embargo, había algo más, ¿cómo podemos decir? Más triste que él estaba viendo o tenía que hacer, porque él tenía que hacer, tenía que hablar a un pueblo de dura cerviz, ¿no? De dura cerviz, pero es fortalecido por el Espíritu de Dios, ¿no? Eso ya hemos visto que es fortalecido. Eh, a ver, voy a justamente, perdón, no sé dónde estoy. Aquí en el versículo, a ver, lo vamos a leer rápidamente. Ya hemos leído los dos primeros versículos y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. El versículo 4 dice, yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, ¿no? Entonces Dios ya directamente le estaba diciendo, y obviamente el profeta sabía, ¿no? Sabía cómo era su gente, cómo era su pueblo. ¿Acaso ellos escuchen? Si escuchan, si no escuchan, pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Escuchen o no escuchen, tú háblales, dice, ¿no? Para que ellos sepan que siempre hubo profeta entre ellos, que siempre yo les estuve advirtiendo, porque ellos sabían muy bien qué rol tenían los profetas, ¿no? Y tú, hijo de hombre, repite muchas veces, si ustedes se dan cuenta, hijo de hombre, ¿no? Y esto representa la limitación que tenía Ezequiel, ¿no? Por eso Dios se muestra en su gloria resplandeciente y él le dijo, le dice a Ezequiel, hijo de hombre, ¿no? Eres limitado, primero le muestra su grandeza, la grandeza de Dios, y después muchas veces le dice, hijo de hombre, esto representa la humanidad, ¿no? De cada uno, que nosotros también somos seres limitados, pero le dice, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Y el versículo 7 dice, les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Pero háblales, ese era el mandato de Dios, ¿no? Y el profeta realmente recibe esa palabra, ¿no? En el capítulo 3 cuando después de que Dios le manda y le dice, vas a hablarles al pueblo, en el capítulo 3 le dice Dios que se coma el rollo, ¿no? Se come el rollo después de que Dios les dice, bueno, le dice al profeta, son duros, son rebeldes, este pueblo no quiere escucharme, no son de dura cerviz, pero vas a hablarles. Entonces, en el capítulo 3 recibió el mandato de comerse el rollo, ¿no? Con las palabras divinas, que ahí estaban escritas lo que Dios lo que Dios le había mandado, ¿no? Las palabras divinas. Entonces, esto simboliza la asimilación del mensaje antes de proclamarlo, ¿no? Y dice que era
era más, a ver, vamos a leer esos versículos en el capítulo 3, versículos del 1 al 3, dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre. Imagínense, alimenta tu vientre con un papel, con un rollo, con un, bueno, en ese tiempo sabemos que no era el papel que nosotros conocemos, ¿no? Pero Dios le da esa orden, ¿no? Y le dice, tienes que comer este rollo y llena tus entrañas de este rollo y que yo te doy. Y lo comí, presten atención a esta parte, dice, y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. No, no era un papel insípido, no era un papiro, podemos decir, ¿no? Que una corteza de árbol común, sino dice, dulce como la miel. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que aunque el mensaje era duro, realmente duro, porque el pueblo de Israel no quería escuchar y recordemos que a Jeremías hasta lo encarcelaron por lo que él estaba diciendo la verdad. ¿No? Sin embargo, aunque el mensaje era duro, era severo, la verdad de Dios es placentera para el justo, ¿no? Entonces vemos que también como dice la palabra, tus palabras son más dulces que la miel y justamente Ezequiel pudo sentir eso, ¿no? Que realmente la palabra de Dios es un alimento eh, eh, mm, delicioso cuando nosotros lo sabemos degustar, ¿no? Entonces, qué linda esta palabra, estos versículos realmente que podemos ver en este libro. Luego, en los capítulos 4 y 5 vemos 4 actos simbólicos. Ya les decía hace un momento, ¿no? ¿Cómo se llama? Este profeta realmente era un predicador excepcional, porque era muy dramático. Lo vamos a ver un poco más adelante. Todo lo que hacía, lo que ilustraba, lo que mostraba, tenía un significado, pero él actuaba y hacía las cosas que Dios le había mandado, obviamente, pero todo recordemos que Jeremías se la pasaba llorando, pero en cambio Ezequiel mostraba con lo que él hacía, mostraba el mensaje que Dios le había dado. ¿No? Él hacía diferentes cosas para que el pueblo o sí, el pueblo, la nación pueda entender realmente el mensaje que Dios les había dado, ¿no? Entonces, en esta sección encontramos 4 actos simbólicos con sus interpretaciones. Primero, vemos que Dios le dice en los versículos bueno, en el capítulo 4, del 1 al 3, dice, tú, hijo de hombre, eh, tómate un adobe y ponlo delante de ti, diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. El versículo 2 dice, y pondrás contra ella sitio y edificarás contra ella fortaleza y sacarás contra ella baluarte y pondrás delante de ella campamento y colocarás contra ella arietes alrededor. Eh, el versículo 3 dice, tómate también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella y será en lugar de cerco y la sitiarás, es señal a la casa de Israel. Así a la simple lectura tal vez no podemos entender muy bien, ¿no? Pero Dios le dice a Ezequiel que haga de ladrillos, haga el mapa de Jerusalén, ¿no? Dios le ordenó al profeta que tomara adobes como ladrillos, ¿no? Em, si nosotros lo podemos entender de esa manera, adobe o ladrillo, que es así,
y formara con él un modelo de la ciudad de Jerusalén con armas de sitio puestas contra ella. Y esto significaba la inminente invasión de Jerusalén, ¿no? Eh, mm, Ezequiel inició su ministerio un poquito antes de la destrucción total de la ciudad. Entonces, por eso también se ve que lo que él anuncia es justamente la invasión, ¿no? Todavía no había sucedido, ¿no? Sin embargo, él un poco antes escribe lo que Dios le había ordenado, ¿no? A Ezequiel. Entonces, bueno, ese fue el primer mandato que Dios le dio, ¿no? Diseñar con ladrillos o con adobe la ciudad de Jerusalén. En los versículos del 4 al 8, ya encontramos algo, como les decía, una actuación relatando el mensaje del profeta, ¿no? Dios le dice que se acueste del lado izquierdo por 390 días. Uy, 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 uy. ¿Cuánto le habrá dolido, ¿no? Al pobre su costado. Pero Dios le manda, ¿no? Que se acueste del lado izquierdo 390 días y al lado derecho 40 días. Entonces el profeta debía acostarse sobre uno de sus lados, el lado izquierdo, durante un periodo de 390 días. En la versión de los 70, esto quiere decir, en la Septuaginta, dice 190, ¿no? Pero él estaba cargando los pecados de Israel. Esto simboliza justamente la cautividad de los reinos. El reino que el 390 días simbolizaba al reino de Israel, ¿no? Que el exilio o la cautividad para ellos había comenzado en 722 por los asirios, ¿no? Eso recordemos muy bien. Y 40 días los pecados de Judá, ¿no? Esto, el reino de Israel, que recién iba a iniciar el año 586, ¿no? La destrucción de Jerusalén y todo eso. Entonces, ya en esto Dios le da el mensaje al profeta Ezequiel y le da el mandato para que él pueda cumplir estas dos acciones, ¿no? Acostarse del lado izquierdo y acostarse del lado derecho por días, ¿no? 390 y 40 días. Entonces, cada día representaba justamente un año, ¿no? Entonces ahí nosotros también podemos ver el tiempo que el pueblo, tanto de Israel como Judá, la nación de Judá, porque Dios nunca estuvo en sus planes que el reino se dividiera, fue todo a causa de la maldad, del pecado, de los hombres, de las personas, ¿no? Entonces, fue terminado que Israel, el reino del norte, tenga que pasar un cautiverio mucho antes, ¿no? En el año 722. Después Dios le muestra también o le dice, ¿no? Que haga un pan con estiércol en los versículos 9 al 17. A ver, vamos a ver la hora si lo podemos leer, porque quiero abordar hoy día 20 capítulos, queridos pastores. ¿Será que acabamos? A ver, rápidamente lo vamos a leer. Dice, toma trigo, cebada, habas, lentejas. O alguien, por favor, puede leer para que yo solita no esté hablando. Ahí está en la pantalla. No quiero que se Sí, a duerman. ver, Adelante, pastora Valeria. Toma trigo, cebada, habas, lentejas, mijo, centeno, viértelos en un recipiente y amásalos para hacer pan, pues ese será tu alimento durante los 3 No días. se le escucha bien. Otra persona que tal vez tenga su micrófono bien. Pastora, creo que está en la calle, ¿no? licenciada acá. Adelante, Creo que ya gracias, mejor. gracias, hermana Zulma, por favor.
Toma trigo, cebada, habas, lenteja, mijo y centeno. Viértelos en un recipiente y amásalos para hacer pan, pues ese será tu alimento durante los 390 días, que estarás acostado sobre tu lado izquierdo. 10. Cada día comerás a una hora fija, una ración de 20 ciclos. 11. También a una hora fija beberás la sexta parte de un hinjo. Era una In, medida de ese tiempo, ¿no? Que más o menos son 3.6 litros. de agua. 12. Cocerás ese pan con excremento humano y a la vista de todos lo comerás como si fuera una torta de cebada. 13. Luego el Señor añadió, de igual manera los israelitas comerán alimentos impuros en medio de las naciones por donde los voy a dispersar. 14. Entonces exclamé, no, mi Señor y Dios, yo jamás me he contaminado con nada, desde mi niñez y hasta el día de hoy. Jamás he comido carne de ningún animal que se haya encontrado muerto o que haya sido despedazado por las fieras. Por mi boca no ha entrado ningún tipo de carne impura. Está bien, me respondió, te doy permiso para que comes tu pan con excremento de vaca en vez de excremento humano. 16. Luego me dijo, hijo de hombre, voy a hacer que escasee el alimento en Jerusalén. La gente comerá el pan racionado con angustia, también el agua racionada, la beberán con terror. Escasearán el pan y el agua, y cuando cada uno vea la condición del otro, se horrorizarán y se consumirán a causa de sus pecados. Tremendo, ¿no? Gracias por la lectura. Tremendo lo que Dios le manda, ¿no? Realmente Dios le da, imagínense, tener que comer un pan con excremento, ¿no? Ay, eso representaba justamente eh, el, el hambre que iba a haber en ese tiempo, ¿no? Al final de estos versículos vemos que realmente iba a haber un hambre extrema. Pero ¿qué simbolizaba el pan cocido con estiércol? Eso simbolizaba el pecado, ¿no? La impureza que tenía la nación de Israel, ¿no? Que se habían contaminado a tal extremo que ya eran como estiércol, no quiero decir una palabra fea, ¿no? Pero realmente se veía ahí el pecado extremo que el pueblo de Israel había cometido, ¿no? Y que estaba en esa situación tan lamentable, ¿no? Entonces, Ezequiel realmente tuvo que hacer todo lo que Dios le mandaba, ¿no? Tenía que comer una pequeña cantidad de pancito y los 390 días que tenía que estar recostado, la misma parte, tenía que comer una ración muy pequeña, ¿no? ¿Cuánto habrá enflaquecido? Creo que quiero hacer esa dieta, pero no con pan, con estiércol. Pero cuánto él habría tal vez sufrido de hambre, ¿no? Porque tenía que comer una ración pequeña. ¿No? Si nosotros vemos y buscamos una ración de 20 ciclos, una pequeña ración y también a una hora fija beberás la sexta parte de un hin, ¿no? Entonces realmente tenía que comer y tomar poquita agua, ¿no? Entonces eso representaba el hambre que iba a haber a causa del pecado que el pueblo de Israel había cometido, ¿no? Realmente fue un tiempo muy fuerte, igual lo hemos visto en Jeremías 52:6 también podemos nosotros ver, ¿no? Que el hambre estaba muy
estaban sufriendo de hambre, ¿no? Si podemos leer, por favor, a ver si no lo encuentro yo antes. Jeremías 52:6. Tengo Sí, licenciada. licenciada. Gracias. Jeremías 6, ¿no? Jeremías 52:6. 52:6. Ya, Jeremías 52:6. En el mes cuarto, a los 9 días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad, hasta no haber pan para el pueblo. Ajá. Entonces, imagínense, miren, ese pan aún con estiércol que Ezequiel había cocido, ¿no? Aún eso dice que comían con el pesar de su corazón, muy racionado, no había ni pan ni agua, en Jeremías lo podemos ver, ¿no? Prevaleció el hambre en la ciudad hasta no haber pan para el pueblo, no tenían qué comer, ¿no? Estaban en una hambre extrema, en una pobreza extrema, no había que puedan comer, ¿no? Los israelitas. Entonces, justamente Dios le da esas advertencias y todo lo que iba a acontecer, ¿no? Muy bien, también le da en estos capítulos, le da otra simbología, ¿no? Al profeta. El capítulo 5 del 1 al 4, nosotros podemos ver que el profeta, no lo vamos a leer los versículos por factor tiempo, pero Dios le da la orden, ¿no? Que él se rape el cabello y se rape la barba y que una tercera parte, aquí está justamente, una tercera parte del mismo por peso, exactamente la tercera parte de todo su cabello, de todo el pelo que tenía, la tercera parte debería quemarla, ¿no? Esto que dice debería quemarla, justamente simbolizaba que el pueblo, o sea, la ciudad iba a ser quemada, ¿no? Que iba a ser destruida, la ciudad, el templo iba a ser quemado, ¿no? Una tercera parte debería herirla con la espada, representa justamente también la matanza, la muerte y todo lo que los muertos a espada que iban a estar se iba a vivir, ¿no? Y una tercera parte debería desparramarla al viento. Esto justamente significa que los israelitas iban a ser esparcidos en el exilio y se cumplió, ¿no? Fueron esparcidos por todo el mundo. En todo el mundo hay judíos. Aquí en Bolivia hay un montón de judíos. No sé si ustedes han visto, pero hay judíos en todo el mundo. Donde vayamos hay judíos, ¿no? Y justamente debían desparramarla al viento, dice recién, quién sabe cuándo volvió nuevamente a formarse el nuevo Estado de Israel. ¿En qué año? En 1948, recién volvió a ser un Estado, ¿no? Reconocido de Israel, pero mientras, ¿cuántos años? Desde el año 586 antes de Cristo, ¿no? Vivieron así, esparcidos, todos esparcidos, ¿no? Y bueno, hubo mucho, seguramente sufrieron muchísimo, ¿no? Entonces, Dios realmente, bueno, aquí el significado de los simbolismos, todos estos actos simbólicos se referían a Jerusalén, ¿no? Ya les he explicado esta parte a qué se refería. Nos pasamos a los capítulos 8 al 11, pero sin antes decirles que en las simbologías anteriores, en todo lo que se ve,
el cabello cortado, el pan cocido con estiércol, el acostarse del lado izquierdo y del lado derecho, el ladrillo con el mapa de Jerusalén, todo eso realmente simbolizaba que Dios iba a ser muy severo, ¿no? Con la, eh, con el juicio que se iba a mandar, ¿no? El hambre, la espada, realmente iba a ser muy fuerte lo que iban a vivir, ¿no? Pero la idolatría les llevó a eso, que fue prácticamente el pecado principal, la causa principal de la ira divina, ¿no? Entonces, se resalta muchísimo la paciencia de Dios, pero que ya ha llegado a su límite, ¿no? Que ya no se podía aguantar más. Entonces, aquí ya nos vamos a los capítulos del 8 al 11. Hasta ahí, queridos pastores, ¿estamos bien? Pues estoy corriendo muchísimo. ¿Estamos bien? ¿Está todo entendido? Excelente, licenciada. Muy bien, entonces continuamos con los capítulos del 8 al 11. Ezequiel tiene una visión de la idolatría en el templo, ¿no? Ahí Ezequiel ve cómo realmente el pecado, tal vez él, recordemos que él fue llamado por Dios porque seguramente era un hombre temeroso de Dios, ¿no? Porque si hubiera sido al igual que estos, vamos a ver un poquito más adelante, que los líderes religiosos habían caído en idolatría y todo, yo creo que Dios no lo hubiera llamado y escogido para que sea su profeta, ¿no? Pero Dios lo llama porque él era un hombre temeroso de Dios. Entonces, ahí yo pienso que Ezequiel, eh, Dios le muestra justamente estas visiones de la idolatría en el templo para que él pueda tener la certeza de lo que estaba hablando, estaba predicando, estaba Dios, del por qué Dios estaba tan enojado, ¿no? Con su pueblo, con el sacerdocio, con todo, ¿no? Por eso es que incluso el templo que era tan importante, tan preciado, es destruido, ¿no? Entonces, Ezequiel ahí tiene la visión de los ancianos que representaban los líderes religiosos que adoraban a imágenes en secreto, ¿no? En el capítulo 8, los versículos del 10 al 12, tal vez valdría la pena que podamos leerlo, lo tengo justamente aquí, del 10 al 12. Dice, a ver, entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias. ¿Estoy bien? Sí, 8 del 10 al 12. Sí, perdone. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía la nube espesa del incienso. Y me dijo, hijo de hombre, vuelve a repetir su humanidad, su limitación, ¿no? ¿Has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Perdón, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra, ¿no? Entonces, los sacerdotes, los líderes religiosos, estaban dentro del templo, pero estaban cometiendo estos actos de idolatría secretamente, ¿no? Entonces Dios le muestra eso a Ezequiel y le dice, realmente la abominación ha llegado al colmo de los colmos, ¿no? Como los líderes religiosos, ¿no?
Los sacerdotes adoran al sol a espaldas en el templo. Eso está en el versículo 16. Dice, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y era aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar. Miren ustedes, ahí dentro, o sea, en el templo, en la casa de Jehová, dice, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo, o sea, dando la espalda al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Entonces, prácticamente afuerita del templo, ¿no? Afuerita del templo adoraban al Dios, a una cosa creada por Dios, a una creación de Dios. Entonces, realmente Dios ya estaba harto con todas estas cosas, ¿no? Ya llega a su límite y dice, ya no puedo más. Entonces, eh, fue un extremo, ¿no? Que ocurrió tantos años que Dios soportó pacientemente, pero ya Dios le muestra a Ezequiel todo lo que estaban viviendo, algo que tal vez no se muestra tan gráficamente en el libro de Jeremías, ¿no? Que aunque se relata que los líderes religiosos oprimían, eran corruptos, pero aquí ya se relata, o sea, se le muestra a Ezequiel que hasta estaban en idolatría, ¿no? En el templo y ahí cerca al templo, cerca al altar, ¿no? Estaban en idolatría, ¿no? Entonces, la imagen aquí, justamente en el versículo 3, retrocedemos ahí mismo, miren ustedes, dice, y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Entonces Dios estaba celoso de lo que estaban haciendo, ¿no? Porque él quería ser el único Dios, les había dado tantas cosas, les había cuidado, guardado, protegido, les había cuidado, pero ellos se habían ido tras otros dioses. Entonces, ahí vemos que Dios estaba muy celoso, ¿no? Porque todo el pueblo había provocado estos celos al Señor, ¿no? A Dios. Entonces, vemos ancianos adorando imágenes, vemos también ahí en los versículos, en el versículo 14, también vemos mujeres llorando por Tamuz. También podemos leerlo, dice, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte. Y aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz, adorando a Tamuz, clamando a Tamuz. Imagínense ustedes, ¿no? Habían olvidado al único Dios que les había sacado de Egipto, les había liberado y les había acompañado en toda la historia. Dios siempre había estado presente para Israel, pero ellos realmente no quisieron escuchar, se fueron, ¿no? Se fueron tras otros dioses, a Tamuz, al sol, adoraban al sol, tenían imágenes ahí. Entonces, realmente la idolatría había llegado al límite para que Dios tenga que reaccionar, ¿no? Con ira y enviar este juicio al pueblo de Israel. En el capítulo 9 vemos algo muy importante e interesante, ¿no? Que dice la señal en la frente en el capítulo 9. Dios ordena marcar a aquellos que gimen por las abominaciones en Jerusalén. Esto tiene un paralelismo con Apocalipsis 7:3. Ya les dije que el libro de Ezequiel tiene mucha relación con el libro de Apocalipsis, ¿no? Y Daniel mucho más, ¿no? Pero Ezequiel tiene paralelo con Apocalipsis. Entonces, aquí justamente Dios guarda, ¿no? Guarda a aquellos que estaban siendo justos y estaban realmente
sufriendo por todo lo que se veía en el pueblo, todo lo que la gente estaba haciendo y que eso había llevado a la ira de Dios, ¿no? Entonces Dios le ordena marcar a los justos que claman, ¿no? Por todo lo que estaban haciendo los ciudadanos, ¿no? El pueblo de Israel, las abominaciones en Israel. Entonces, eh, mientras el juicio cae sobre los que no tienen la señal, Dios guarda justamente a estos que tenían la señal en la frente, ¿no? Y en el capítulo 10 ya no puedo mostrar aquí pero aquí en el capítulo 10, los versículos del 18 y 19, vemos que la gloria de Dios abandona el templo debido a la corrupción, ¿no? Lo que simboliza el retiro de la presencia de Dios. Entonces, la gloria de Dios abandona el templo, ¿no? Hay, Ezequiel nuevamente ve una visión de querubines y ruedas en movimiento, ¿no? Que salen, que abandona o sea, se va la presencia de Dios, ya no está atada al templo, ¿no? Sino que ya se sale por todo lo que estaba ocurriendo. Dios retira su protección, abandona el templo. Entonces, a pesar del juicio, a pesar de todo eso, pero Dios promete la restauración, ¿no? Y dar al pueblo, justamente en el capítulo 11, valdría la pena que podamos leer. Primero, quisiera leer el capítulo 10, donde Dios abandona justamente el templo, ¿no? Los versículos 18 y 19. Dice, entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines, y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos cuando ellos salieron. También las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová. Y la gloria de Dios, del Dios de Israel, la gloria del Dios de Israel, dice, eh, estaba por encima sobre ellos, ¿no? Entonces prácticamente se retira del templo, la presencia de Dios se va, ¿no? Entonces, el capítulo 11, lo que les mencionaba, ya podemos ver nosotros que Dios promete una restauración, ¿no? A pesar de todo lo que estaba ocurriendo, los versículos 19 y 20 dice, y les daré, esto es un versículo muy usado, ¿no? Que refleja la restauración, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra, ese corazón endurecido, ese corazón que a un principio Dios le decía al profeta Ezequiel que son de dura cerviz, no te van a escuchar, son rebeldes, es un pueblo rebelde, pero ahora Dios promete, ¿no? Es una promesa de Dios. Les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, un corazón ya sensible, ya no un corazón de piedra duro, sino un corazón sensible a mis palabras, un corazón sensible a lo que yo quiero hablarles, para que ellos puedan tener una relación conmigo, ¿no? En otras palabras, estaba diciendo eso el Señor, para que anden en mis ordenanzas, para que me obedezcan, para que guarden mis decretos y los cumplan, dice, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Entonces, Dios ya estaba cansado de ver un corazón rebelde, un corazón que no quería escuchar su voz, un corazón que buscaba sus propios caminos, un corazón tan duro, porque tantos años Dios les había rogado que se arrepientan, que vuelvan, que vuelvan, que vuelvan, y no querían volver. Pero después de esto, del exilio y el castigo y el juicio que iba a ser derramado, Dios promete, ¿no? Le dice, voy a
dar una restauración. Y ya no vamos a ser un pueblo desconocido, un pueblo alejado, un pueblo rebelde, sino ahora vamos a ser una nación cercana, porque ya van a tener un corazón de carne, un corazón sensible, ¿no? Entonces, eso justamente el profeta Ezequiel era lo que tenía que mostrar con los mensajes que Dios le daba, ¿no? ¿Todo bien, pastores? Seguimos avanzando, tal vez esto más. No quisiera hablar yo solita, voy a darle lugar, tal vez, bueno, mientras tanto, si alguien quiere participar para un poquito despejarnos, un poquito, quiero mostrarles, bueno, no, porque nos vamos a desconectar de lo que estamos avanzando. Pero ¿alguien quiere dar alguna opinión, reforzar algo tal vez? O tal vez algo que no han entendido, no ha estado claro. O están entendiendo todo o no están entendiendo nada. ¿Cuál de los dos? ¿Me escuchan bien? Se escucha bien, licenciado. Ya, espero que también me estén entendiendo bien y no solo escuchando. Muy bien, seguimos entonces. Si nadie quiere decir algo, espero que estemos entendiendo. En los capítulos, entramos los capítulos del 12 al 15, Ezequiel ya actúa como un exiliado para representar la deportación inminente de Jerusalén. Ahí vamos a ver los capítulos 12 del 3 al 5 dice, por tanto, tú, hijo de hombre, ¿no? Siempre le dice hijo de hombre, no se olviden estas palabras, ¿no? Como se lo nombraba a Ezequiel, como Dios le nombraba a Ezequiel como hijo de hombre, ¿no? Prepárate en seres de marcha y parte de día delante de sus ojos, delante de los ojos de Israel, delante del pueblo, ¿no? Y te pasarás de tu lugar a otro lugar a vista de ellos, por si tal vez atienden, porque son casas rebeldes, les vuelve a decir, ¿no? Pero por si escuchan, a ver, vas a ir delante de ellos, ¿no? El versículo 4 dice, y sacarás tus enseres, sí, y sacarás tus enseres de día delante de sus ojos, como enseres de cautiverio, mas tú saldrás por la tarde a vista de ellos, como quien sale en cautiverio. Y el versículo 5 dice, delante de sus ojos te abrirás paso por entre la pared y saldrás por ella. Y el versículo 6, delante de sus ojos los llevarás sobre tus hombros, de noche los sacarás, cubrirás tu rostro y no mirarás la tierra, porque por señal te he dado a la casa de Israel, ¿no? Entonces, Dios le manda, le dice, vas a ser como si estuvieras siendo exiliado, vas a salir como en el exilio, para que ellos vean, tal vez así van a ver y porque con los mensajes, con las advertencias, nada, no hacían caso a lo que Dios les decía, ¿no? Pero al profeta Ezequiel le dice, vas a actuar como si estuvieras estuvieras siendo exiliado, tal vez así el pueblo va a atenderte y va a ver que realmente va a venir un castigo si no se arrepienten, ¿no? Entonces, Ezequiel obedece, actúa como un exiliado, ¿no? En el capítulo 13, bueno, en el capítulo 12 sucede todo eso, en el capítulo 13, falsos profetas y profetisas son denunciados por engañar al pueblo con mensajes de paz, cuando no hay paz, al igual que eh, en el libro en el libro de Jeremías, ¿no? Hay un profeta que se levanta
y habla mentiras. ¿Alguien se acuerda su nombre? Les regalo 5 puntos. Si se acuerdan el nombre del profeta Jeremías, que era falso profeta. Pastora Judith. Ananías. Exactamente, tiene 5 puntos. Lo voy a anotar para no olvidarme. Así me gusta que estén atentos. Ya, entonces, al igual que en el libro de Jeremías, ¿no? Que este Ananías justamente era un falso profeta, ¿no? Que dice, solamente poco tiempo Babilonia va atarnos, gobernarnos, ese yugo lo rompe, va a ser roto, no. Contrarias a las profecías de Jeremías, que él había hecho 70 años, dice Dios, que vamos a estar exiliados, ¿no? Que va a haber este exilio y vamos a estar bajo el yugo de Babilonia. En este caso, Ezequiel, en el tiempo de Ezequiel también, ¿no? Hay estos falsos profetas y profetizas que estaban engañando al pueblo, que decían, hay paz, no se preocupen, todo está bien. Sin embargo, no iba a ser, no era real, ¿no? Porque realmente lo que Dios les estaba advirtiendo era cosas tremendas que iban a suceder, pero que no, ellos estaban siendo engañados. Y por último, vamos a ver esto de la parábola de la vid inútil en el capítulo 15. Justamente Jerusalén es comparada con una vid inútil, ¿no? Que será quemada, porque esto simbolizaba que no tenía frutos, no había uvitas por ahí, sino que era solamente hojas y hojas y hojas y no servía para nada, ¿no? Entonces, eso representaba justamente la incapacidad de dar fruto espiritual. No había frutos, no había una relación con Dios, entonces va a ser quemada, va a ser ardida por el fuego, que justamente la ciudad iba a ser quemada, ¿no? Ahí vamos a quedar, queridos pastores. Entonces, terminamos con este capítulo 15. La vid, al no dar estos frutos, entonces solo servía para ser quemada. Y justamente esa vid era Jerusalén, ¿no? Que perdió su propósito al alejarse de Dios, al alejarse de la mano de Dios, que Dios les había guardado, protegido tantas veces, pero se habían alejado de Dios. Entonces, bueno, ahora tenía que pagar las consecuencias y ser quemada, ¿no? Ahí quedamos.